también quiero agradecer al Instituto y a Marcos en particular por organizar esta reunión. Ha sido también una ocasión para encontrarme con Richard después de tiempo y hablar sobre este libro. Es muy grato hacerlo porque, como indica Richard, creo que muy pocas oportunidades hemos tenido de presentar este libro individual o colectivamente. Creo que yo me acuerdo de las oportunidades que he conocido más en el exterior que aquí en casa. Y fue en esas presentaciones justamente que coincidimos en esa conferencia que organizó la Brookings Institution sobre el Perú. Hubo un artículo que escribió Eric Hobsbawm en una revista, creo que circulaba muy bien, y el título del artículo de Hobsbawm era The Peculiar Revolution. Entonces, yo estaba en esa época en la Brookings peleando con los datos y procesándolos por varias computadoras en el Perú para hacer mi presupuestos familiares. Ahora me sorprende mucho porque ahora hay tanta facilidad de computación y no se hacen estudios de presupuestos familiares. No existe. El único estudio sobre el Perú, de hecho me mandaron la parte, es el mío. 1974, fue publicado en 73. Así que con esas máquinas enormes metiendo los datos. Entonces allí es donde a la vez estaba trabajando en este tema y entonces presenté y la sorpresa fue que Richard presentó primero y yo no sabía que iba a presentar porque era más o menos lo mismo. El trabajo de Richard en esa época pues era el trabajo cumbre del que era explotar, ¿no? Era el equivalente a un Simon Kuznets construyendo esa base de datos desde el 50 al 66. Yo lo que hice fue, sin conocer todavía el trabajo de Richard, era con los datos que había en las cuentas nacionales y así, traté de hacer un cálculo de cuánto redistribuye esa revolución peculiar. ¿Realmente esto va a dar la vuelta a la tortilla o es una cosa maquinal? Entonces ese fue el objeto de mi trabajo y una vez que conocí el trabajo de Richard y ya era accesible, entonces ya hice unos cálculos un poco más finos y eso es lo que aparece en el libro. Porque en el libro en realidad son dos artículos. Yo he pasado por experiencia de que, al menos en provincias, cuando yo llevé mis libros a vender para ser buenos historiadores, o sea, también fue público. Entregué uno a un señor que tenía una librería y le dije, mira, págame cuando quieras porque yo voy a estar viniendo a Puno, pero me vas a pagar, te lo vendes este libro. Bueno, en mi siguiente visita a Puno, ahí pasando por Parque El Pino, me encuentro en el suelo Huepi Figueroa. Dije que bueno, el librero también tenía su suelo para vender. Esa es un poco la historia. Entonces, en algunos sitios creían que Huepi Figueroa era una sola persona. O que Huepi y Figueroa habían escrito los dos un libro. Y no, en realidad fueron dos ensayos. Y muy independientes. Ya no hubo tiempo de hacer muchas cosas de integración. Y entonces el trabajo mío tal vez tuvo un poquito más de popularidad en un momento porque los resultados fueron sorprendentes, primero para mí, porque todas las reformas que hacía el gobierno militar con
sumas y restas de los impactos representaban un monto muy pequeño de transferencia, nada más allá de 2-3% del ingreso nacional a un 10-15% de la población. En esa época donde el caballo de batalla de los militares era la revolución distributiva, el campesino no era más de su pobreza. Decirles que en realidad la reforma agraria estaba dejando a 80% de los campesinos fuera, y la transferencia era 1 o 2% del ingreso nacional. Esto era algo muy delicado. Como yo era todavía muy joven y no tenía mucha figuración, creo que ahora tampoco la tengo, entonces me cuidé mucho de cómo decir esto. Mientras estaba dando vueltas de cómo decir esto, Julio Contrer y Aníbal Quijano hablaron en el trabajo y publicaron un artículo incendiario diciendo al gobierno militar que la revolución no tenía nada, como muestra el excelente estudio de los escribidores. Bueno, pero lo siguiente, como todos sabemos la historia, Aníbal y Julio estaban fuera del país. Creo que nunca me agradecieron por eso. Pero después, como bien dice Richard, estos temas murieron con el gobierno militar después de la primera etapa. Ahora, tal vez a diferencia de Richard, yo he sido un poco más sectario, en el sentido de estar más metido en el tema de la desigualdad. Comenzamos, es algo de parecido, porque yo también mi tesis doctoral la hice sobre el tema de la desigualdad, el efecto distributivo sobre la creación de empleos en el sector manufacturero. Entonces, he continuado hasta ahora con este tema, o sea, que soy monotemático, ¿no? Es una misma aburrida, habla de lo mismo. Como es un tío mío, y sobrino, sigues en lo mismo. Entonces le digo, ya pues tío, tú eres camionero, dime si no sigues en lo mismo. Entonces, cuando hice mi trabajo, entonces me interesó esta cuestión de los presupuestos familiares, porque estaba muy fascinado con la teoría de las preferencias lexicográficas. Yo quería ver que si en efecto las canastas de los ricos y de los pobres son cualitativamente distintos y que para consumir ciertos bienes hay que pasar ciertos umbrales de ingresos. Entonces, por eso uno puede entender por qué la estructura productiva en el tercer mundo es como es, porque hay que producir bienes inferiores y bienes normales porque hay mucha desigualdad. Y entonces, el tema de ver ya el efecto más agregado, más macro de las reformas me pareció un tema importante y me metí. Y la conclusión, como está enseñado en el libro, es pues que no hubo mucho impacto. Entonces de aquí me empezó a aparecer cuestiones que han guiado pues todos mis estudios. Esto que hablaba Richard, ¿no? Si hay que hacer algo de economía campesina, ¿qué se puede hacer? Bueno, la primera cosa que había que hacer es entender la economía campesina. ¿Dónde está la literatura que hay sobre la economía campesina en el Perú? No hay. En América Latina, muy poco. En el mundo, en algunos sitios del Asia. Pero en realidad el trabajo fundamental era Chayán. 1895, en la agricultura rusa. Así que me metí a hacer los estudios de la economía campesina para entender esta sociedad. Y así es como han ido evolucionando mis trabajos hasta que hoy día casi ni me reconozco, porque me parece estar cerca de interplanetario, que ya este libro, por ejemplo, resuena realmente a una historia económica de hace mucho tiempo. Pero los orígenes de mis preocupaciones están en ese libro, me marcaron mucho.
y hacer el trabajo con Richard también, porque fue un aprendizaje de todo el cúmulo de experiencias que traía el trabajo de Richard. Entonces, más bien lo que les puedo decir es que el tema de hacer las reformas para cambiar la dirección de ingresos me parece un tema vigente. Y seguramente que es vigente porque a mí me interesa. Me interesa a nadie más. Pero lo que resulta claro en mis trabajos posteriores es que hay una persistencia en la desigualdad. No solamente en el Perú, sino en la mayor parte de los países con los cuales tenemos información. Varios estudios han mostrado que cuando se somete a una prueba empírica, a una prueba estadística, para ver si hay cambios importantes en la desigualdad de aquellos países que cuentan con 20, 30 observaciones, se llega a la conclusión de que no hay mucho. En el caso del Perú, esto es la parte triste y también la parte alegre para mí. La parte triste es que para hablar de la distribución del ingreso entre sus cálculos hay que ir a web, hay que ir a este libro. La parte alegre es que justamente soy el autor de ese libro. Yo hice varios jalones al trabajo que hizo Richard. Y llegué hasta el año 82 con los cálculos de los cambios en la desigualdad, usando las categorías de web, solamente actualizando las cifras, los datos. Y salían unas cosas también bastante estables en el tiempo. Luego, hace 2 años hice un cálculo en base a Lenao en 2003, haciendo todas las limpiezas y los ejercicios que hay que hacer para hacer que esa base de datos sea utilizable. Y saqué un cálculo de la desigualdad y que viene a resultar parecido al de 1961 y al de 1982. El Perú está, según mis formas de calcular, está cerca a un Gini de 0,60. Es el Gini que también se utiliza, al cual pertenece a países como Brasil. Los países, Perú es uno de los países más desiguales en América Latina y también en el mundo, en la economía mundial. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta persistencia? A pesar de tantos choques macroeconómicos, a pesar de tantas crisis, a pesar de tantas subidas y bajadas en las variables macroeconómicas, la desigualdad parece ser, en el caso del Perú, así tan firme como los Andes. ¡Wow! Está puesto y no se mueve. Claro que se mueve, pero son movimientos a lo largo, alrededor de ese nivel que tiene. Yo no conozco un país que haya pasado de un Gini de 0,60 a un Gini de 0,40 o de 0,30. Cuando se habla de Taiwán, de Corea del Sur, que tienen crecimiento y desigualdad, esos países comenzaron igualitarios, en lo relativo, con un Gini de 0,30 a 0,35. Entonces, no es que con el crecimiento se hicieron iguales. Entonces, ¿por qué esta persistencia? ¿Por qué esta variable es tan viscosa que se mueve poco? Bueno, todo esto pues lleva a uno a hacer estudios teóricos un poco más complejos. Hay que hacer sistemas de equilibrio general,
y darse cuenta que hay tantas interrelaciones en la economía que es bien difícil que todas confluyan en una sola dirección. Entonces, la hipótesis con la que me quedo es que el factor fundamental que explica la desigualdad son la distribución de los activos. La distribución de los flujos depende de la distribución de los activos en los stocks. Y mientras no se redistribuyen los stocks, entonces la distribución de los flujos seguirá tal como es. Y entonces hay muy poca experiencia en el mundo de redistribución de los stocks. Y entonces la revolución de los militares en el Perú era una idea de redistribuir stocks. Y entonces, ¿por qué fracasó? Si ahora puedo volver a comentar mi propio artículo. Y tal vez mi comentario va a ser muy poco analítico, poco certero a lo que van a hacer Javier y Roxana. Pero déjame decir esto. Yo creo que la revisión de los activos, especialmente cuando se habla de la tierra, tiene un problema. Porque los activos no solamente son tierra y capital. Los activos que importan en los trabajos teóricos que he hecho son en realidad de tres categorías. Son los activos económicos estos, la tierra, el capital, y también los activos políticos, la ciudadanía. Porque todas estas políticas de las que ha hablado Richard tienen que ver con un Estado, y ese Estado tiene que representar a alguien. Si ese Estado representa a las élites económicas, entonces ese Estado no puede hacer cosas que endógenamente modifiquen la distribución de los estados. Entonces, lo que yo creo que pasó en la reforma agraria es que no solamente se redistribuyó muy poca tierra, porque no había mucha tierra que redistribuir tampoco. El Perú es un país pobre en tierra, sino que solo se redistribuyó tierra. Aunque claro que también se ha hablado, ¿no? Solo se redistribuyó tierra. Porque yo mismo he escrito todo se tierra en esos años, ¿no? Faltaba cosas a incluir, bueno, el tema del crédito, el tema de los servicios de asistencia técnica, el tema del agua. No, pero el problema es que redistribuir tierras no creó ciudadanía. Y mientras esos activos no se muevan todos, entonces la sociedad se mantiene más o menos en su status quo. Pasé un tiempo como visitante en la Universidad de Pernambuco, en Brasil, y allí estuve con unos amigos del Instituto de Joaquim Nabuco, y descubrí quién era Joaquim Nabuco. Era uno de esos intelectuales provincianos que era pues un abolicionista. Y los escritos que él tenía, lo que decía era que Brasil tenía que dar libertad a los esclavos. A continuación decía, pero no solamente tiene que darle libertad a hacerlos ciudadanos, sino que tiene que darles tierras. Ciudadanía con tierras, porque si no hace solo ciudadanía y sin tierras, volverán a ser trabajadores de los que tienen tierras, aunque sean esclavos. Bueno, esas son las ideas que yo creo que son bien ricas, porque creo que lo que no se ha hecho, lo que tal vez queda por hacer es esta modificación de la distribución de los activos, pero activos entendidos de una manera no solamente económica, sino de una manera más social. Y tal vez esta es una cosa que nos ha separado en nuestra trayectoria con Richard, ¿no? Y más o menos así creo que como comenzamos. Y tal vez tenemos por eso una tan grave
tenemos que pelear mucho. Los trabajos de él orientados más hacia las menciones cuidadosas, a los diseños de las políticas económicas que se pueden hacer con eso. Y los trabajos míos que han ido más por el lado académico, por el lado científico, tratar de entender por qué las sociedades desiguales se mantienen como desiguales. Es decir, hacer que la economía vuelva a la definición de los clásicos, que la economía sea entendida como una ciencia que se ocupa de explicar los determinantes de la distribución del producto social entre las clases sociales. Cosa que también es totalmente fuera del mainstream. Pero si desde joven me importaba, ahora me importa menos. Y reuniones como esta creo que realmente me animan bastante, porque realmente uno vuelve a sus temas originales y encuentra una cierta riqueza en esos trabajos que en su momento uno no tenía mucha perspectiva de lo que estaba haciendo. Yo decía ayer, yo no sé qué es lo que quiere hacer el Instituto de Peruanos, pero si nos van a dar un reconocimiento por esa publicación, voy a contar eso que dice que nuestro libro está entre las obras clásicas en la literatura peruana. A mí ustedes saben eso. Y me dice, ni idea. Bueno, como ven, autoestima abajo. Muy bien.